Moi bones a todos e a todos. Hoy aldericamos de teatro. Estamos nel Teatro Xovellanos de Xixón, acabantes de ver la representación de Xoanón Namorao. Al cuéntase con nos el actor Antón Camaño. Antón Camaño, moi bueno, muchas gracias. Buenas noches, nada, buenas noches. Vamos a afondar un poquillín en lo que lle esta obra de teatro que estamos acabantes de ver aquí en el Teatro Xovellanos, Xoanón Namorao, que cuenta la historia de un emigrante asturiano a Cuba, una montonera de ellos, Evo, naquellos tiempos, finales del siglo XIX, entamos del XX. ¿Qué podemos contar a la xente de lo que lle Xoanón Namorao? Y es más que una obra costumbrista, y es más que una revista, y es más que una comedia, porque tiene una obra, bueno, no hay un xénero que tenga que ver en principio con el costumbrismo asturiano, pero sí están los inicios del costumbrismo asturiano, que eso fue en Cuba, precisamente, ¿no? Entonces, en los años, estamos hablando del año 1900, fue, bueno, pues cuando hubo toda la migración hacia allá y tal, y darse la casualidad que, bueno, había de ellos personajes sobre este tipo, ¿no? Uno oye, bueno, los típicos mulatos, que oye como los negros del jazz, como el Minstrel Show, que oye un poco de ese mismo xénero, género chico también, en definitiva, zarzuela, un poco como se entendía de aquella, está, digamos, la BD del espectáculo, y luego, bueno, pues está, en este caso, el personaje del gallego, que era un poco, bueno, el tipo, ¿no?, del gracioso de turno y tal, y en este caso era el asturiano. Entonces, eso yo por un lado. Por otro lado, dentro de esos emigrantes que realmente fueron a Cuba, había de ellos que eran actores también y que trabajaban en el Teatro Alhambra de La Habana, que es un teatro que, bueno, aguantó hasta, creo que fueron 1925, una cosa así, tal, luego de Rullosa y demás. Y entonces recuperamos también la historia de esos personajes, que entonces en vez del gallego y el asturiano, el que llega a Cuba y tal, y el protagonista de la función, y eso quedó en los textos de la obra de, bueno, de Federico Viloch, ¿no?, que tal se recuperó, está editada, y bueno, yo Portal la recuperó para nos, hizo la iguana asturiano, y añadimos un personaje más, o sea, bueno, claro, y responde a los cánones de teatro de la época, ¿no? Entonces para nosotros dura una hora escasa y tal, y las zarzuelas de aquella pues tenían como, era zarzuela ya venida menos, más revista, que variedades, que otra cosa, y tenían, bueno, pues a lo mejor 3 piezas musicales de carácter popular y tal, y luego lo que lleva la trama, que no era muy complicada, porque, bueno, como visteis la función, tampoco hay una cosa que sea de Kafka, ni mucho menos. Es una cosa para divertir y tiene esa finalidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue dar una vuelta a todo eso, inventar otro personaje, que lle el otro actor, que lle, bueno, que fai Fernando Marrot, Win, que bueno, Ricardo, que es el actor que quedó en las ruinas del teatro y que vaya a hacer sus rituales de vez en cuando. Y entonces nos sitúa en el Teatro Alhambra, cuenta la historia un poco de todo lo que fue el papel de los asturianos dentro de ese teatro y el hilo conductor de toda la comedia. Luego también hicimos otro arreglo que ya a nivel musical, porque, bueno, como te digo, 3 piezas de aquellas populares, bueno, pues las partituras para nosotros eran imposibles recuperarles, porque estamos hablando de 1900 y era complicado, ¿no? Entonces metimoslo un poco ya desde aquí. Música popular cubana, lírica, y metimos algo más de, bueno, un dúo que sigue del compositor original y hasta tonada asturiana. Tenemos el orden de 8 intervenciones en la pieza, ¿no? Entonces, bueno, y un peso más o menos equilibrado, o sea, la música tiene gran peso dentro de lo que lleva la trama de toda la obra. ¿Y cómo surge la idea de entamar o de iguar esta obra de teatro? Bueno, que como decíamos, pues tiene a mesta lo que lle música, bueno, con una trama de un asturiano, también lle per importante el uso de la lengua asturiana, claro, por parte de los personajes, claro, que son asturianos, en cambio los que son cubanos pues falen en cubano, por decirlo de alguna manera, claro. Pero ¿cómo lle la igua, o cómo, por lo menos, cómo entama la idea de hacer? Bueno, la cosa fue de Lluís Portal y nos lo propuso. Ya habíamos hecho algún trabajo con él, lo de Criado de 2 Amos, que también lo tornamos al asturiano, y alguna cosina per ahí, y bueno, él plantónos el texto, dice, oye, hay este proyecto y tal, que vos parece y tal, y bueno, nosotros recogimoslo y hicimoslo, ¿no? Estuvimos valorando la cosa de si los cubanos debían falar asturiano también o no, y bueno, hasta qué punto todos los personajes pues podían falar, ¿no? Yo creo que, bueno, siendo teatro asturiano para nosotros, teatro asturiano, fecho en el exterior, pero teatro asturiano de alguna manera, porque bueno, fala de las cosas del país, fala, expresas en lengua asturiana y bueno, pues tiene sentido incluso también en la sociedad de hoy, ¿no? Porque también fales un poco si tú es lo de la emigración, una cosa que por cierto está bastante de moda. Sí, además que retorna, sí. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay una manera de tal, y de reivindicar también esos textos, digamos, clásicos para lo que lleve, bueno, la bayura del teatro asturiano, que puede definirse como tal, ¿no? Y esto me parece que hay una pieza casi de museo
Sí, no, y aparte porque prestónos mucho porque cuenta eso, unas historias que desgraciadamente anguaño están retornando que claro. esa migración, lo que pasa que digamos que metían lo que era el ambiente cubano. Lo que sí me prestaba y era saber un poco cómo vais a mover esta obra, cómo es lo que vais a hacer, Antón. Bueno, nada, nosotros estamos ahora dentro del circuito profesional aquí en Asturias. Tiene que salir la convocatoria para el segundo semestre y ahí esperemos que los ayuntamientos, que son los que al final, bueno, te conté ya la clientela nuestra, ¿no? Para ir a taquilla lo tenemos fastidiado porque, bueno, no cubrimos, eso ya sabes tú, que los gastos que tiene una compañía de teatro no los puede cubrir la taquilla porque sería carísimo para el público, ¿no? Y eso sería alejar el fechu teatral a Ioñalu de lo que hay el público y eso no tiene sentido ninguno. Entonces, bueno, por eso hay esos planes, hay ayudes, entre comillas, y entonces, bueno, pues ya la cuestión, moverlo por ahí por circuito, ofrecerlo también para migración, porque prestaríamos mucho, pues, retornarlo a Cuba, también sería una cosa tal, pero bueno, eso hay un proyecto ya a más largo plazo, ¿no? Ahí hay que chupar con varios factores y mirarlo a ver qué posibilidades hay, pero la verdad que sería lo suyo. Vamos. Sí, una parte sería pero guapo el poder representar esto en Cuba y amestar eso, porque nos decías en una entrevista de radio en lo que es la nuestra plataforma multimedia que, bueno, lo que es el teatro profesional asturiano está en una situación, y además en estos tiempos donde se retallen, donde decíesnos los concellos o las administraciones públicas para ser más exhaustos, que se retallen todo este tipo de cosas de la cultura, lo del IVA, todas esas historias, eso digamos que manca vos especialmente a los que sois el teatro profesional, ¿no? Sí, porque bueno, no sé, muy poca gente lo entiende cómo furula esto. Entonces aquí teatro para que lo fai todo el mundo y bueno, tampoco es justo, ¿no? Todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero bueno, hay que tener cierto respeto, no más ni menos que otros que vecinos nuestros, quiero decir, o sea, esto es un bien público y la cultura es un bien público y hay que mirar por ello y las administraciones tienen la obligación de cuidar por él. Y hasta que no se entienda eso, y otra cosa que tienen que entender también, y que las administraciones no son los protagonistas del fecho cultural, somos los que trabajamos la cultura, los protagonistas, no ellos, ¿no? Porque aquí donde se rompió todo más o menos, fue cuando desde las administraciones he dicho nosotros somos los protagonistas y vamos a hacer aquí campañas como el Niemeyer, vamos a hacer unos espacios para la laboral, vamos a hacer macroproyectos en los cuales la industria asturiana del espectáculo no tiene absolutamente nada que ver ni nada que tocar, y entonces ahí disebrose, ¿no? Me parece que nosotros no somos cultura y otra cosa, y es la cultura que impone, digamos, el sistema gubernamental, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue la gran ruptura y la gran diferencia que tenemos con otras comunidades, surgió ahí. En otras comunidades más o menos, otras que también se queixan, pues, oye, fueron más o menos por un camino más o menos estrago y lógico de las cosas. Aquí no, aquí eso se disebró y somos la comunidad que peor trata a sus teatrinos. O sea, sí, o sea, tanto económicamente como con actuaciones como con todo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una lucha que lleve mucho tiempo, habrá que seguir resistiendo y seguir haciendo teatro, que es un poco la manera de rebelarse, ¿no? Lo que no podemos parar, evidentemente, y entonces habrá que sacar recursos y voluntades y esfuerzos y seguir pushando para que, bueno, pues, para hacer la nuestra función social para que llegue al público y para que siga furulando esto. Sí, porque aparte de Asturias comentábamos en esa entrevista de radio que bueno, es muy conocido lo que y los megaproyectos, pero aparte comentábamos, Antón, en aquella charra, que precisamente el problema que hay es que por arriba no se potencia lo propio, ¿no? No se suele potenciar porque no se tiene conciencia de que haya, tampoco en cuanto a teatro, por ejemplo, un teatro que digamos, yo fales, no sé, voy a empezar otra vez, teatro gallego, por ejemplo, y más o menos lo entiendes, ¿no? Y entiendes que dentro del circuito gallego, pues entre teatro gallego y falo en gallego y ya está, y una cosa como normal. Aquí, para el teatro asturiano, entiéndese que la mayoría de las compañías, que somos del orden de 30 y pico, 30 y tantes, fan teatro que puede ser como español o castellano, no tiene nada que ver con la idiosincrasia asturiana. Con la realidad asturiana. Pero eso ya hay una edición, claro, nuestra, porque, bueno, el mercado que hay, y las interanzas se hace lo que sea, pues para intentar sobrevivir y hacer teatro, claro, independientemente de la lengua que sea, ¿no? De toda la gente que fai teatro profesional, los que facemos lingua asturiana, tenemos la locura de hacerlo en lingua asturiana, somos más bien pocos. Pero bueno, claro, ¿cómo va a haber, si non hai, non sei, un centro dramático, non hai un centro de recursos mínimo de documentación o un sitio donde mirar archivos, donde encontrar textos como este que facemos o esas cosas, mientras non haya cierta infraestructura, non sei, é un pouco imposible. Seguir revisando os mesmos tópicos, non sei, é complicado, ¿no? Habría que establecer un pouco, non sei, teóricamente, digamos, cuáles son las bases de ese teatro asturiano y, bueno, nosotros estamos por esa labor, ¿no? En
de ahí esos aspectos, pues monólogos o incorporar otros textos o cosas como esta, que bueno, vienen a extraer esa estalla, ¿no? Sí, sí, que habría que hai un traballo por, vamos, unha xera pero importante por facer e que bueno, que las administraciones no ayuden dentro de lo que lle la política general de eso, de mirarlo de fuera, de macroproyectos y todas esas cosas. Pues te queremos darte las gracias por estar con nos, Antón, por contarnos una labona por esta obra, porque Prestones por la vida, ese amestamiento de lo que lle bueno, la propia historia de la migración pero importante en Asturias, que llaman, bueno, los gallos como típico en Argentina, pues que eso eran asturianos también, pero después también el amestar eso de cómo los personajes cubanos valen cubano, por decirlo, los asturianos asturianos. Hay un cruce de culturas. Como Cortés a la moza, ¿vale? Una historia además que tiene parte de comedia, que la gente ríese porque es muy guapa y Prestones mucho y damos el pulso y la fuerza de aquí de las Ligas de Asturias, porque igual que nos luchamos por lo propio en el caso de plataformas multimedia, pues lo mismo en el teatro y si todos agarramos y luchamos por eso, pues podemos sacarles cosas adelante. Y Prestones mucho charla contigo estos minutinos y seguimos en contacto. Pues claro que sí, y enhorabuena también a vosotros por la vuestra labor, que bueno, también me parece importante y tenéis mucha fuerza y mucha energía y necesitamos. Pues muchas gracias, Antón, muchísimas gracias. Pues hasta aquí este nuevo Güey Aldericamos con, este caso camudamos a bondo de lo que es la nuestra temática habitual, falemos de teatro con Antón Camaño, el actor que nos acompañó, y que falemos y abondamos en esa obra Soanón Namorao, que comentamos a la xente, que teis oyertes a las diferentes representaciones que va a haber por todo el país, por toda Asturias. Hasta aquí este nuevo Aldericamos, Güey Aldericamos con. Un saludo y muchas gracias por estar al otro lado.